Bien, bueno, comenzaremos. Ya, hoy día vamos a hablar sobre consideraciones clínicas en el tratamiento con endopostes, ¿ya? Es un tema que ustedes lo han llevado seguramente en tercer año, sí, hemos hablado seguramente sobre postes y también lo hemos llevado en la parte práctica, ¿no es cierto? Así que cada uno con sus grupos han hablado ya sobre postes, sobre tanto postes metálicos y postes estéticos, ¿no es cierto? Así que vamos a recordar parte de lo que hemos llevado porque es un tema sumamente importante. Esto es lo que vamos a hacer también en consultorio, vamos a hacer en la clínica y está dentro de los trabajos que nos pide, ¿ya? Así que comenzaremos. Bien, como les había dicho ya a los que pasan conmigo en el grupo, nosotros tenemos que tratar de preservar cualquier estructura dentaria, ¿no? Hay diferentes métodos que nos ayudan, ¿ya? Muchas veces o antiguamente lo que hacían era cuando ya no tenían nada de corona, prácticamente era exodoncia el tratamiento, ¿no? Entonces, en la actualidad se pueden conservar varias piezas dentarias que tienen gran destrucción coronaria, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, el tratamiento endodóntico, ¿no? Y luego recién realizamos la rehabilitación postendodóntica, ¿ya? Donde hay que tomar muchos aspectos. Y siempre les digo, ¿no? ¿Cuál es la función de poner postes? ¿Por qué ponemos postes, ponemos pernos? Muchos me van a decir tal vez para reforzar la pieza dentaria y eso es falso, ¿no? La principal función ya de poner un poste, un perno, es de sostener la restauración coronaria. Cuando nosotros queremos realizar una restauración coronaria, ya sea de forma, generalmente de forma indirecta, que pueden ser coronas, lo que queremos es poder adherir a una superficie dentaria, ¿no es cierto? Si queremos reconstruir el muñón de una pieza dentaria que casi no tiene nada de remanente coronario, lo que nosotros necesitamos es tener superficie para poder adherir el muñón, para poder adherir la corona, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esa es la función. Prácticamente esa es la función que tienen los postes, los pernos, ¿ya? Poder sostener, retener la restauración que vamos a realizar, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Y bueno, los postes, los pines, no es que se utilizan recién, ¿no? Esto se utilizaba hace muchos años, ¿ya? Miren, dice, hace más en el siglo XVII, hace más de 250 años, Feuchard ya utilizaba pernos de oro y de plata, ¿no? No es un tratamiento reciente, es un tratamiento antiguísimo, solo que antes utilizaban diferentes materiales, quizás no conocían las técnicas que actualmente realizamos, ¿sí? Y el papel, vuelvo a repetir, papel principal de un poste, de un perno, es la retención. ¿Retención de qué? De la futura restauración que nosotros vamos a colocar, ¿ya? Y sabemos que la odontología constantemente va evolucionando en cuanto a materiales y lo mismo pasó con los postes, ¿no? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando de materiales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de postes, hablamos de pernos, tenemos que ver algunas características, ¿sí? Tenemos que ver la longitud de ese poste, la forma y el tipo de superficie que tiene, ¿ya? Hay de diferentes materiales que enseguida lo vamos a ver. Y antes de ver toda esta parte de longitud, de forma y superficie, tenemos que siempre verificar, antes de que nosotros pongamos en nuestro plan de tratamiento hacer un poste, o sea, nuestro plan de tratamiento realizar poste, perno, lo primero que tenemos que verificar es cómo está el tratamiento endodóntico. ¿Tiene tratamiento endodóntico? Y si tiene, ¿en qué circunstancias se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo está la parte periapical? ¿Ya? Entonces, muchas veces viene a consulta y me dice, ¿puedo hacer un poste? Me dicen, ¿no? En clínica, sus mismos compañeros.
y nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque es obligatorio que tengamos una radiografía de esa pieza dentaria, ¿sí? Primero hacer obviamente todo lo que es la historia clínica, una evaluación clínica, ¿ya? Y evaluación radiológica. Esto es muy importante, ¿no? Lo primero que tenemos que verificar es si el paciente no ha tenido ninguna molestia, no tiene ningún dolor, clínicamente no estamos encontrando absolutamente nada, que el área periapical no se encuentre rojiza, que no se encuentre con ningún tipo de inflamación, que no haya ningún tipo de absceso, ¿no es cierto? Y también evaluamos de forma radiográfica, ¿ya? Entonces, ambas evaluaciones es muy importante de realizar antes de decidir que yo voy a realizar un poste, ¿sí? Primero, entonces, primer paso, siempre evaluación clínica y radiográfica. Que no haya ninguna sintomatología. No puede existir sintomatología, ¿ya? En caso de que hubiera alguna lesión periapical, hubiera alguna molestia, obviamente ese paciente tiene que ir para un retratamiento endodóntico. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que ya nos metamos a la cabeza que odontología es un área multidisciplinaria, ¿no? Y por lo tanto, quizás en muchos casos no vamos a poder resolver todos los casos que nos llegan de endodoncia. Si bien nosotros estamos pasando en endodoncia en la parte eh, de pregrado, pero va a haber casos principalmente en piezas posteriores donde yo no pueda resolver, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar con un especialista que va a ser el endodoncista, ¿ya? Muchas veces, y ahora he visto bastantes casos, donde los conductos ya no solamente son como nos dicen, ¿no? En inferiores, dos mesiales, uno distal. Muchas veces puede haber inclusive más conductos. Entonces, si ustedes ven en la radiografía un conducto inaccesible, sospechan de que hay más de los conductos que normalmente conocemos, ¿ya? O una dislaceración muy fregada o efectos colaterales, entonces traten siempre de trabajar de forma multidisciplinaria, ¿sí? Si ustedes ven que esto no es posible realizarlo en consulta, porque todos somos, como endodoncista, yo, por ejemplo, no puedo realizar tratamientos, yo no soy endodoncista, entonces yo no puedo realizar tratamientos que son dificultosos, ¿no? Si ustedes ven que tiene un grado de dificultad, es mejor derivarlo al especialista, ¿ya? O trabajar con nuestro compañero, tal vez que va a ser endodoncista, para que él pueda resolverlo. La idea es que el tratamiento endodóntico se encuentre de una forma, realizado de una forma adecuada, ¿ya? En muchos casos necesitará pisectomía, es posible. Eso ya lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Una vez que se haga el tratamiento endodóntico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que yo ponga postes y ponga pernos, principalmente metálicos, olvídense, si el paciente siente dolor, eso va a ser mucho más complicado de retirar. Por eso es que nos tenemos que asegurar que el tratamiento endodóntico sea óptimo, ¿sí? Aparte que el paciente no puede culparnos a nosotros, ¿no? Ya. Bien, ahora sí, entraremos qué características más tengo que ver cuando yo decida poner un perno o un poste. Tengo que observar la longitud, ¿no? La longitud de la raíz, ¿ya? Y esto solamente igual para que recuerden, porque esto ya lo hemos visto en la parte práctica y me imagino que la anterior gestión también lo ha llevado, ¿sí? Es muy importante que yo observe, en el momento que yo decida poner un poste, que yo observe cuánto de longitud tiene la raíz, pero no solamente la raíz, más importante que la raíz es que yo observe esta parte. La distancia que va a haber entre la cresta alveolar hasta el ápice, ¿sí? Esa distancia. Esa es la que me interesa, ¿sí? Cresta, porque puede existir estructuras dentarias o piecitas dentarias donde tengan bastante reabsorción o destrucción ósea, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener una piecita dentaria con una raíz bastante larga, con una raíz que representa tal vez el doble de la corona, pero es posible que el huesito se encuentre a este nivel. Mire. Entonces, ¿cuál va a ser ahí mi longitud? ¿Va a ser de toda la raíz o va a ser solamente este sector?
¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? El soporte periodontal que tiene la pieza. Eso es lo que me interesa, ¿sí? El soporte periodontal, porque todo lo demás está fuera del periodonto, por lo tanto, estoy hablando de que existe aquí una palanca donde la relación corono, porque todo esto ya sería mi corona clínica, pese que es raíz, pero todo esto es mi corona clínica, donde la relación corono-radicular es muy mínima para poder soportar o retener una corona, ¿sí? Bien. Entonces, tengo que observar la longitud de la raíz, sí, pero principalmente la longitud corono-radicular, ¿ya? O la relación corono-radicular, es decir, la longitud de la raíz que se va a encontrar dentro del soporte periodontal, ¿sí? ¿Cuánto tendría que medir un perno? Cuando ustedes decidan hacer en clínica, que ya vamos a ingresar la siguiente semana, cuando ustedes decidan hacer un poste, ya mínimamente ese poste debería constituir una parte de la corona que vamos a reemplazar. Es decir, si la raíz es muy enana, ya me voy a imaginar que es más o menos hasta este nivel, obviamente eso puedo realizarlo, pero va a ser de un pronóstico malo, porque sé que se va a crear una palanca. Si la longitud de la corona es más grande de la longitud del poste o perno que voy a introducir dentro del conducto, entonces se genera una palanca. Y esto es muy probable que se fracture, que zafe, ¿sí? Entonces, por eso, mínimamente la relación debería ser 1:1. Uno de corona y uno del poste. Esa es la relación mínima que tenemos que tener, ¿ya? Otra cosa que tengo que verificar al momento de decidir cuánto de longitud va a tener mi perno o mi poste es ver el sellado periapical que tengo que dejar. Obviamente, si la raíz es chata, no puedo irme yo hasta el ápice, ¿no? Es obligatorio que dejemos parte del material como un sellado apical. Para eso hemos hecho la endodoncia, para eso no los han hecho la endodoncia, porque tiene que estar sellado, por lo menos la parte apical. ¿Cuánto tenemos que dejar de sellado apical? Mínimamente me dicen 4 milímetros, en casos excepcionales hasta 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, en lo posible, ustedes traten de dejar 4 milímetros. ¿Por qué? Porque puede haber inclusive una variación en la radiografía. Sabemos que la radiografía, como es una imagen bidimensional, puede tener algunos errores, ¿no? Puede estar distorsionada. ¿Ya? Entonces, si yo tal vez mido en la radiografía 3 milímetros, es probable que esa longitud de sellado apical que esté dejando sea menos. Tal vez esté elongada la radiografía, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, en lo posible, traten de dejar 4 milímetros de sellado apical, ¿ya? En casos excepcionales se deja 3 milímetros, ¿sí? Bien. Eso es lo que les decía, ¿no? ¿Desde dónde tomo en cuenta yo la relación corono-radicular, ¿ya? O la longitud de mi poste. Tengo que ver cuánto mide mi corona clínica, ¿sí? Miren, ¿cuánto es aquí mi corona clínica? Si ustedes observan, aquí se ve mejor, miren. Todo esto es mi corona clínica, porque es todo lo que estoy observando. Esa es mi corona clínica. Por lo tanto, la palanca que se va a generar va a ser desde ahí. Versus, miren, versus la longitud del poste que se encuentra dentro del soporte óseo, ¿no? Entonces es muy larga. Y ahí tenemos un pronóstico cada vez menos, menos favorable, ¿no? Entonces, eso tenemos que verificar, ¿ya? Es muy importante verificar esa parte. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el ancho o el diámetro que tiene que tener nuestro poste, nuestro perno. Y las paredes de mi conducto radicular. ¿Está bien? Es muy importante antes de decidir qué tipo de perno, qué tipo de poste le voy a poner, ¿ya? Es verificar cómo se encuentran las paredes del remanente dentario, ¿no? En este caso, miren, ¿qué me dicen? Lo ideal es que el ancho o el diámetro del poste sea 1/3
de la longitud total del diámetro. Es decir, si yo tengo la longitud total de mi diámetro, esto lo divido en 3, ¿sí? Y ese ancho es el que debería tener el poste o el perno, ¿ya? Hay casos donde las paredes son muy delgaditas del remanente radicular, ¿no? Son muy delgaditas. En ese caso, cuando las paredes son demasiado delgadas, siempre traten de poner algún tipo de poste que sea adhesivo, ¿ya? No los pernos metálicos. ¿Por qué? Porque si es metálico, sabemos que tiene un alto módulo de elasticidad, es muy rígido y puede llegar a fracturar. Entonces, si ustedes ven que su conducto tiene paredes demasiado delgaditas, olvídense de colocar pernos colados. En lo posible tenemos que colocar pernos o postes de fibra de vidrio, ¿sí? Lo ideal es que ocupe un tercio, pero va a haber casos donde no sean o tengan este grosor las paredes radiculares, ¿no? Y este es un punto muy importante, ¿ya? Esto es lo que igual les he hablado, hay varios de mi grupo, creo aquí. El efecto férula. ¿Quién se acuerda qué es el efecto férula? ¿O en qué consiste el efecto férula? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Y esto tienen que tomar muy en cuenta al momento de que nosotros realicemos la preparación para nuestros postes o para nuestros perros, ¿ya? Les vuelvo a explicar para los que ya han visto esta imagen, ¿no? Miren, la parte celeste sabemos que es el perno, ¿sí? El perno o el poste, como quieran, con el muñón, ¿ya? Y esta otra parte rosadita clarita es la corona, ¿no es cierto? Es la corona. Siempre es importante que cuando ustedes confeccionen algún tipo de corona, ¿ya? Y tiene poste o tiene perno, es muy importante que la terminación cervical sea en estructura dentaria y no sea al mismo nivel del poste o del perno que estoy utilizando. Miren, ¿qué pasa en este caso? Si ustedes pueden observar, todo esto es mi perno, ¿no es cierto? Mi perno poste, ¿ya? Si es que yo hago ese tipo de terminaciones cervicales, un momentito, ahí está. Si yo hago ese tipo de terminaciones cervicales, como lo estamos observando, que termina netamente a nivel del poste, ¿se dan cuenta? Miren, la corona solamente está abrazando el poste o el perno. ¿Sí? El poste o el perno. Pero ¿qué pasa? En el momento que el paciente mastique y tenga fuerzas, ya sea cruzales, principalmente oblicuas, ya verticales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este perno? Por la fuerza que se está produciendo, por esta fuerza que se está produciendo, el poste o el perno, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Como se encuentra en esta dirección, por la fuerza por la presión que se está produciendo, va a tender a moverse, ¿no? Entonces pueden pasar dos cosas aquí. Una, que se va a producir un desprendimiento o movilidad del perno, miren, inclusive de la corona, porque en la corona es donde están llegando las fuerzas y de la corona está pasando al perno, ¿no? Entonces, miren, se va a producir un desprendimiento de todo lo que es la corona o el poste. Y dos, sobre todo si las paredes son delgadas, puede producirse una fractura a nivel radicular. ¿Ya? Por eso cuando las piezas dentarias tienen postes, tienen pernos, tengo que verificar muy bien mi terminación cervical en el momento que yo voy a construir una corona, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta, mi terminación cervical no tiene que ser, solamente tiene que abrazar el perno o el poste, sino que yo tengo que hacer que abrace estructura dentaria. Tiene que abrazar estructura dentaria la corona, ¿sí? Para evitar que haya ese tipo de fracturas o movilidad de mi poste de metal. ¿Ya? No sé si se entiende esta parte. ¿Está claro? Si hay alguien que no comprende, me dice. ¿Está bien?
Bien. Doctorita, una preguntita más o menos. ¿Cuántos milímetros tendría que abrazar la corona a la estructura dentaria? 1 o 2 milímetros más o menos. Ya, doctorita, ¿Sí? gracias. Unos 2 milímetros que tú hagas, suficiente. ¿Ya? Bien. La clasificación. Aquí dice de los pines. Van a encontrar con diferentes nombres, ¿no? Pines, endopostes, pernos, netamente postes, diferentes denominaciones, ¿ya? Pero ya entendemos más o menos qué significa todo esto, lo que son pernos, postes, ¿no? O en este caso está con pines, ¿ya? Primero, estos pernos o postes pueden ser de dos formas, ¿ya? Pueden ser, si es que estamos hablando en cuanto a la confección, pueden ser colados, ¿ya? Y pueden ser los prefabricados, ¿no? Los colados son lo que nosotros realizamos, ¿sí? Realizamos en la clínica y lo enviamos al laboratorio para que nos los cuelen, como su nombre dice. Y esto puede ser con técnica directa o técnica indirecta, ¿ya? Y vienen luego los prefabricados, donde ya están confeccionados, ¿no? Solo yo tengo que elegir cuál es el adecuado para mi conducto radicular. ¿Está bien? Y dentro de los prefabricados tenemos los metálicos y tenemos los no metálicos, ¿ya? Metálicos y no metálicos. ¿Está bien? Y dentro de los no metálicos tenemos los de fibra y tenemos también los cerámicos, ¿no? Entonces tenemos variedad de pines, de postes que podemos nosotros escoger. Y vamos a ir viendo las características de cada uno para que nosotros decidamos cuál de ellos vamos a elegir. ¿No? Si no tengo el conocimiento, no voy a poder escoger o elegir y ver la mejor opción, ¿ya? El perno colado, vamos a hablar un poquito sobre el perno colado. ¿Sí? Esto, miren, es un perno colado que estamos viendo, aleación metálica, que tiene algunas ventajas, pero a la vez también tiene desventajas y es por eso que muchos ya sacaron de consulta, ya no realizan más pernos metálicos, porque tiene algunas desventajas que enseguida lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de un perno colado? Primero, la adaptación. Esa es una de las más importantes ventajas. Como está sacado tal y cual de la geometría del conducto radicular, entonces adapta perfectamente, ¿ya? Los prefabricados ya vienen con formas estandarizadas. En cambio, estos que nosotros lo estamos realizando, un metálico colado, es que nosotros estamos confeccionando y sacando como una impresión de la geometría del conducto radicular, ¿no? Entonces, por eso dentro de las ventajas está que tiene mejor adaptación geométrica. ¿Está bien? Otra de las ventajas que viene en monobloco, porque nosotros no realizamos primero el poste y luego el muñón, sino que nosotros realizamos en uno solo. Si tanto el poste como el muñón, nosotros realizamos en un solo bloque, ¿ya? Entonces, en el momento que nosotros confeccionemos esto, ya sea de cera, de acrílico, que es la forma más correcta, mandamos al laboratorio y el laboratorio nos entrega ya en metal, ¿no? En metal. Ya lo han colado en el laboratorio y nos entregan en este material, en un material metálico, donde viene en un solo bloque, por eso se dice monobloque. Un solo bloque, tanto muñón como perno o poste, ¿sí? Desventajas. ¿Cuáles serán las desventajas de estos pernos colados? Uno, corrosión, ¿ya? Corrosión, dependiendo del tipo de metal que se utilice. Antes utilizaban, van a escuchar alguna vez y van a ver algunos pacientes en el momento que ustedes atiendan y tengamos que cambiar sus pernos o sus postes, o se les haya salido tal vez y les va a decir, aquí está mi perno, mi poste, van a ver que el material muchas veces está completamente corroído, ¿sí? Entonces se empieza a oxidar. ¿Por qué? Porque ni siquiera está bien sellado y empieza a filtrar fluido crevicular, saliva, entonces empieza a filtrar y se empieza a corroer el material, ¿no? Entonces no se puede utilizar otro material, ya que no, en realidad tiene que ser un material que no se corroa, ¿sí?
Una de esas las desventajas, corrosión, y la otra desventaja grande es que puede producir fractura como en la imagen que estamos observando aquí abajo, ¿no? ¿Por qué puede producir fractura? Porque es un material con alto módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy rígido, ¿ya? Es demasiado rígido. El metal es rígido, no tiene el mismo módulo de elasticidad que la estructura dentaria, que la dentina, ¿no? Entonces, por la rigidez que tiene, puede llegar a producir algún tipo de fractura dentaria. Es por esta razón que en muchas ocasiones, lastimosamente, cuando la pared es muy delgada, el perno es demasiado ancho y está muy adherido, a veces tenemos que dejar allí. ¿Por qué? Precisamente por el miedo de que podamos producir una fractura de la estructura dentaria al intento de retirar estos pernos metálicos, ¿no? Si está muy adaptada, bien cementada, y yo necesito retirar ya sea porque hay una lesión periapical o porque tal vez el paciente ya no quiere llevar metal en la boca, a veces es complicado, ¿sí? Entonces hay que retirarlo con mucha calma. Muchas veces ya con ultrasonido nos podemos ayudar, pero hay que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque es un material muy rígido, con alto módulo de elasticidad, ¿ya? No vamos a llevar el protocolo, por si acaso el protocolo me imagino que se les va a entregar cuando ustedes ya vayan ingresando a la clínica. Lo voy a hablar de forma resumida el protocolo, ¿ya? Cómo se realiza un perno metálico, que tal vez en alguna ocasión ustedes lo quieran realizar, ¿ya? No sé cuál de las técnicas han llevado en tercer año. Hay varias técnicas, ya les vuelvo a repetir, ¿no? La técnica directa y la técnica indirecta. La técnica directa, ustedes le toman una impresión al conducto radicular con silicona, con un pin y silicona y lo mandan al laboratorio y el laboratorio hace todo, ¿ya? Y esta otra técnica, que es donde ustedes van a confeccionar el perno colado, que es la más recomendable. Está bien que ustedes la realicen y obviamente la van a mandar al laboratorio para que lo cuele, pero ustedes confeccionan el muñón, la anatomía del muñón, todo eso ustedes son los que van a confeccionar, ¿ya? ¿Qué materiales vamos a utilizar para esto? Resina acrílica Duralay, ¿ya? O puede ser este pattern resin, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque esta es una resina acrílica de baja contracción y de baja exotérmica. Sabemos que el acrílico al momento de polimerizar libera demasiado calor, ¿no es cierto? Y aparte de eso, tiene una contracción tremenda, ¿ya? Entonces, estas resinas acrílicas tienen baja contracción, es decir, que nos van a nos van a impresionar el conducto radicular de tal forma que no haya tanta variación. ¿Está bien? Entonces, por eso son acrílicos de baja contracción y baja exotérmica, ¿ya? Luego necesitamos pines de plástico, espátula aislante, fresas para desobturar canales, piedras para rebajar acrílico, vasos Dappen, ¿sí? Bien, vámonos a los pasos, ¿ya? Preparación de la corona clínica, preparación del canal. Cuando nosotros realicemos la preparación de la corona clínica, y no solamente en perros, ¿no? Sino para cualquier poste que realicemos, siempre debemos, si hay un poco de remanente coronario, siempre hay que eliminar primero toda la caries, ¿ya? No podemos trabajar sobre tejido cariado, ¿no? Entonces hay que preparar, por eso me dice preparación de la corona clínica. Tenemos que eliminar todo aquello que no es necesario. Preparación del canal o del conducto radicular, ¿no? Esto con fresas Gates, con fresas peso, y mucho mejor esto en caso de postes de fibra de vidrio, que lo vamos a ir viendo más adelante, vienen ya con sus fresitas, ¿no? Entonces se hace preparación del canal radicular, ¿ya? Para poder albergar al poste. Aislamiento del canal. En este caso no me refiero al aislamiento absoluto. Cuando yo voy a hacer un perno colado, voy a introducir material dentro del conducto radicular para que podamos tomar como una impresión. Entonces, para eso yo requiero aislar el conducto para que mi material acrílico no se adhiera a las paredes radiculares. Una vez que ya estamos confeccionando, el
el poste o el perno, tenemos que también confeccionar el muñón con la misma resina acrílica, eliminamos excesos y mandamos al laboratorio para que lo puedan colar, ¿no? Y luego lo cementamos. A ver, vamos a ver, ¿ya? En este caso, por ejemplo, donde hay poco remanente coronario, vamos a poner un poste, estos son los pines de plásticos, ¿ya? Hay también color rosaditos, no importa, no importa el color que quieran, creo que valen a un peso cada uno, ¿no? Pueden comprarse unos 5, unos 10, la cantidad que ustedes requieran, ¿ya? Entonces se saca un hito de estos, ¿sí? Se baja un hito y un pincito vamos a utilizar. Obviamente antes de esto ya hemos preparado la estructura dentaria, no tiene caries, ¿ya? Y el conducto radicular se encuentra ya preparado. Ya he medido la longitud, ya he tomado en cuenta todos los pasos que hemos visto anteriormente. Medir la longitud de mi poste, cuánto de sellado apical voy a dejar. La idea es desobturar el material. No tenemos que desgastar mucho tejido dentario. La idea es tratar de no desgastar tejido dentario. ¿Por qué? Porque debilitamos las paredes. ¿Sí? Sí nos tenemos que asegurar de que estemos retirando todo el material de las paredes laterales, pero no podemos ensanchar y eliminar estructura dentaria para no debilitar las paredes laterales del conducto radicular. Entonces, en este caso, estoy introduciendo un pin, ya está desobturado y he medido todo perfecto. Estoy midiendo el pin, ingresa normal. Y miren, no tengo aquí los pasos. Si se puede, la siguiente les voy a mostrar algún videíto que les he mandado igual a los de mi grupo. Pero, ¿qué se hace? Una vez que ustedes midan el pin, se agarra un vasito de DAPEN, ¿ya? Y en el vasito de DAPEN vamos preparando el acrílico, es decir, el polvo y el líquido con el monómero, ¿no es cierto? Polímero, monómero. Pero no es cualquier acrílico, es un acrílico, ya hemos dicho, de baja contracción y baja exotera. Entonces, en un vasito de DAPEN se va preparando de forma fluida, se agarra este pin de plástico, obviamente hay que humedecerlo un poquito con monómero, agarramos el pin de plástico y ponemos un poquito de material y vamos introduciendo al conducto de tal forma que pueda copiar, ¿no es cierto?, la geometría del conducto radicular. Pero para evitar que ese acrílico pueda adherirse a las paredes del conducto radicular, hay que aislar antes, que no estén en estas imágenes, pero se aísla, ¿ya? Hay que aislar, pueden aislar con glicerina, hasta con vaselina, pero sí hay que tener mucho cuidado que una vez que yo quiera cementar, tengo que lavarlo muy bien, ¿está bien? Entonces se va copiando, poco a poco se va agarrando cada vez más acrílico y voy introduciendo al conducto. Si veo que no ha copiado bien, otra vez agarro un poquito más de acrílico y introduzco al conducto y tengo que verificar que este pin, antes de que termine de polimerizar, tengo que sacar, meter, para que no polimerice en alguna zona retentiva tal vez que haya, y puede ser que ya no quiera salir. Entonces, antes de que termine de polimerizar, constantemente tengo que ir sacando y metiendo, ¿ya? Una vez que ya he copiado toda la parte interna del conducto radicular, voy aumentando acrílico en esta zona. ¿Para qué? Para ir confeccionando el muñón, ¿no? De esta forma. El muñón. ¿Sí? Confeccionamos el muñón y tal vez no nos va a salir de forma perfecta, pero este es acrílico. Una vez que polimerice, tiene una consistencia dura. Ustedes conocen el acrílico, tiene una consistencia dura, por lo tanto, ¿por qué es mejor que nosotros preparemos con esta técnica? Porque yo voy a poder tallar aquí, ¿sí? Una vez que ya polimerizado, entonces yo voy a poder realizar mi tallado como si fuera estructura dentaria, ¿ya? Voy a poder realizar mi tallado como si fuera estructura dentaria. Entonces voy a tallar con la fresita que me corresponde, ustedes ya saben qué fresita utilizar, y en ese paso es donde yo tengo que tomar en cuenta lo que les dije del efecto férula, ¿no? Estoy tallando mi coronita como si fuera una estructura dentaria y tengo que tomar en cuenta el efecto férula, es decir, mi terminación cervical no va a ser a nivel del muñón que he confeccionado, sino que tengo que ir un poquito más allá. ¿Para qué? Para que termine en estructura dentaria, ¿no? Ahí, en ese paso es donde realizamos nosotros el efecto férula en caso de que hagamos pernos colados.
Lo que no pasa cuando yo lo realizo en cera. Muchos de ustedes quizás el año pasado han realizado en cera, la práctica con cera, ¿sí? Han hecho confección de perno muñón con cera. La cera tiene una consistencia blanda, ¿no? Yo no puedo tallar ahí con fresas. En cambio aquí sí, yo puedo tallar con fresas y también dar una terminación cervical adecuada que termine en estructura dentaria. En cambio, con cera no se puede realizar eso. Muchas veces inclusive le dan la forma con lecroncito, que no es lo ideal, ¿no? Entonces, por eso es mejor realizar esto. Y más todavía si hago la otra técnica, donde yo tengo que tomar impresión con silicona y le mando al laboratorio. Él es el que confecciona el muñón. ¿Y cómo no lo estará confeccionando? Obviamente tampoco va a tener el efecto férula, ¿no es cierto? Por esa razón es que si ustedes deciden hacer un vernocolado, hay que realizar con esa técnica. ¿Ya? Ahí está. Una vez que nosotros ya tengamos todo el patrón en acrílico de nuestro perno muñón, lo enviamos al laboratorio. En el laboratorio no los van a colar y no los envían. Pero tiene que ser de un material que no se corroba, ¿no? Ahí está. Una vez que nos envíen, lo cementamos. Bueno, aquí está pulido, pero no hay necesidad de pulir. Al contrario, muchos de los laboratorios lo que hacen es arenarlo, ¿no? Arenarlo para que podamos tener una superficie más rugosa y permitir una mejor adhesión mecánica. ¿Ya? Bueno, aquí igual tenemos confección de pernos muñones, ¿no? Colados, aquí está, miren. Aunque en muchos casos, por ejemplo, miren, esta es fotografía de un libro antiguito. Entonces, en este, por ejemplo, miren, ya no hay necesidad. Yo en este caso, yo no pondría un perno muñón. ¿Por qué? Porque tenemos bastante remanente dentario, ¿no es cierto? Entonces, no hay necesidad, ¿ya? Pero bueno, solamente para que vean cómo se realiza. Y en posterior es lo mismo. ¿Sí? En posterior es lo mismo, se puede realizar, solo que es un poquito más complejo aquí porque las raíces son divergentes o pueden llegar a ser divergentes. Entonces, en este caso yo no puedo hacer en una sola estructura que sea monobloc. Imagínense, miren cómo están aquí las raíces. Vean cómo se encuentran aquí las raíces. Miren aquí una y aquí otra. Ustedes van a poder poner esto al conducto radicular o dentro de los conductos radiculares si fuera una sola pieza. ¿Será que ingresa? Difícil, ¿no? Imposible de que ingrese por la configuración que tiene. Es por eso que muchas veces cuando yo haga pernos colados a nivel posterior y quiero hacer unos dos conductos que son tal vez divergentes, es mejor hacerlo en dos piezas. ¿Bien? Bien. Cualquier duda, me consulta. Pernos prefabricados. Hemos hablado entonces de los pernos colados. ¿Ya? A ver, Lucio me está preguntando, no he visto, a ver, el terminado entre el material y diente que tiene que ser al mismo nivel o rectura. Ah, ya, me estabas hablando del efecto férula. Perdón, Lucio, recién acabo de leer tu respuesta. Muy bien, excelente. Hemos visto entonces sobre los pernos colados, ¿sí? Los pernos colados, ¿ya? Que nosotros lo estamos confeccionando de acuerdo a la configuración de nuestro conducto radicular. Ahora, también hay los pernos prefabricados, que son los que más tal vez estamos utilizando, ¿ya? Pero de prefabricados no solamente existen los de poste de fibra de vidrio. Cuando yo hablo de prefabricados, existe una infinidad de materiales. Ustedes van a la casa dental y van a encontrar que hay de diferentes materiales, formas, superficies. Entonces, hay diferentes tipos de pernos prefabricados. Miren, metálicos, con roscas, pueden encontrar de circonio, pueden encontrar de fibra de carbono, que estos son los oscuritos, que en la actualidad ya no hay mucho, ¿no? Y los que más utilizamos tal vez son los pernos de fibra de vidrio, ¿ya? Y en cuanto a los metálicos, hay de diferentes aleaciones, porque no es solamente un metal, ¿no es cierto? Hay diferentes, van a encontrar doraditos, plateaditos, que son de diferentes aleaciones. Pueden ser de acero, pueden ser de titanio, de diferentes materiales, ¿ya? De acuerdo a la forma, enseguida lo vamos a ir viendo uno por uno.
De acuerdo a la forma, los postes o pernos pueden ser cilíndricos, como están observando aquí, donde las paredes son completamente paralelas, ¿no? Cónicos, donde estamos viendo que el extremo apical es más estrecho que el extremo cervical, ¿sí? Y los combinados, donde tiene una parte cilíndrica y a nivel apical, parte cónica, ¿ya? Quizás esta y la del medio son los que mejor se adaptan, ¿no? Que las cilíndricas, porque sabemos que a nivel apical es más angosto que a nivel cervical, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de todos los pernos prefabricados en general? Primero, que simplifica el proceso de restauración. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo tantos pasos. Nuestro perno ya está confeccionado. No necesitamos confeccionarlo, ¿no? Entonces nos simplifica los pasos que vamos a realizar en el momento de la rehabilitación. Menor costo. Está bien. Menor costo porque ya no mandamos tal vez al laboratorio, pero dependiendo también el tipo de perno prefabricado que utilicemos, ¿no? Reduce el riesgo de contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué reduce el riesgo de contaminación? Porque en el momento que ustedes concluyan el tratamiento endodóntico, ese mismo día se puede poner el perno de fibra de vidrio. ¿Ya? Entonces no necesitamos esperar y dejar pasos hasta que el laboratorio nos envíe. De todas formas, cuando nosotros hacemos cementación de pernos prefabricados, principalmente de fibra de vidrio, generalmente lo hacemos en 1 o 2 pasos a veces, ¿no? Desventajas. Unión con el núcleo. Si se dan cuenta, estos netamente son postes. ¿Sí? Son postes, pero no tienen muñón. Es decir, que una vez que yo cemente cualquiera de estos postes o pernos, yo tengo que realizar el muñón. Y el muñón es se crea otra interfase porque va a ser otro material, va a ser otro bloque, ¿no es cierto? No es como el otro monobloque. ¿Se acuerdan? Tengo que confeccionar el muñón con otro material, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que yo no logro. No logro adherir bien el muñón a mi poste, ¿ya? Antes se decía que tendría que tener por lo menos, si yo quiero colocar un poste interno, se decía que por lo menos debería haber un 50% de la estructura de remanente dentario. ¿Sí? De remanente dentario. Ya. Actualmente nos dicen que debería haber por lo menos 2 milímetros de remanente dentario. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer el aislado absoluto y pueda permitir una buena adhesión a la estructura dentaria. La idea es que yo pueda asegurarme de adherir el material de cementación a la estructura dentaria. ¿Sí? Que me garantice una buena cementación, una buena adhesión del cemento, del poste de fibra de vidrio y la estructura dentaria. Si yo no logro todo esto y estoy viendo que al cementar hay fluido crevicular, hay saliva, hay sangre, olvídense, eso va a ser un fracaso. Entonces, estos materiales necesitan de buena adhesión, ¿ya? Esto hablando ya de los postes de fibra de vidrio. Pero vamos hablando en general, como estábamos hablando, los pernos prefabricados. Como les dije, los pernos prefabricados pueden ser de diferentes materiales, ¿no? Pueden ser los metálicos o pueden ser los estéticos, ¿ya? Dentro de los metálicos hemos dicho, primero que vienen en diferentes formas, miren este cilíndrico, ¿no? Que es lo menos recomendable, y los más recomendables tal vez son estos, los que tienen forma cónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nivel apical es más estrecho, ¿no? Y vienen los lisos, y vienen los que vienen con rosca, pero estos con rosca hay que tener mucho cuidado. Alguna vez tal vez ustedes de emergencia, de forma provisional, ponen un perno prefabricado de metal, ¿ya? Porque saben que después van a necesitar otro tratamiento, pero por una emergencia, tal vez tienen una fiesta o algo y ustedes le quieren poner un perno prefabricado, tengan mucho cuidado cuando utilicen estos con rosca, ¿ya? Estos con rosca son postes activos, es decir, que yo tengo que girar un poquito, esa es la función, por eso tiene rosca, ¿no?
girar un poquito para que pueda retenerse en la estructura dentaria, ¿ya? Entonces, pero hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a girar un poquito en las paredes dentarias, ¿ya? Yo voy a producir una tremenda tensión interna en el conducto radicular y esto me puede causar una fractura, ¿no? Entonces, es mejor que sea pasivo, ¿no? No activo como esto, ¿ya? ¿Cuándo tendría que estar tal vez recomendado esto? Cuando hay pérdida extensa de remanente y sé que no va a haber una buena retención, ni siquiera con el cemento o el tipo de cemento que utilice, no voy a lograr una buena retención. Entonces, en esos casos, tal vez aconsejaban estos roscas para que pueda tener una mejor retención mecánica, pero en lo posible eviten utilizar esto, ¿ya? Evite. Esto en cuanto a los metálicos. Luego tenemos los prefabricados no metálicos y estos son los que estamos utilizando actualmente, ¿no? De los que más vamos a hablar. Dentro de los no metálicos tenemos los de fibra de vidrio y tenemos los de fibra de carbono, ¿ya? Y también hay, por si acaso, de circonio, ¿no? Pero el fibra de carbono prácticamente ya no hay. Quizás alguna vez ustedes lo vean. Si ven un poste de este colorcito, medio oscuro, es de fibra de carbono, pero que en la actualidad ya no existe, principalmente por razones estéticas, ¿ya? Y el que más utilizamos van a ser los de fibra de vidrio, que esos son los que vamos a utilizar y está dentro de los trabajos que ustedes tienen que realizar en la clínica, ¿no? Estos postes prefabricados no metálicos tienen la ventaja de que son compatibles con los sistemas adhesivos que vamos a utilizar, ¿no? Esa es una de las mejores, tal vez, o de las más grandes ventajas que tienen los postes de fibra de vidrio. Uno, estética, ¿ya? Y dos, compatibilidad con el sistema adhesivo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Tratar de lograr una buena adhesión con el sistema adhesivo, con el cemento que vamos a utilizar, para así tratar de que sea solo un bloque, ¿ya? Entonces, tiene buena compatibilidad. Bien, hasta aquí. Esto lo vamos a ver la siguiente. ¿Alguna duda que tengan?